Hoy hablaremos sobre las unidades gramaticales del idioma quechua. Morfema es la unidad mínima del habla con significado propio. En el idioma quechua existen dos tipos de morfemas, libres y ligados. Morfemas libres son los que constituyen palabras por sí mismas con significado específico. Ejemplos: Puyo significa nube. Mayu, el significado es río. Chaki, pie. Maki, mano. Morfemas ligados son aquellos que nunca aparecen solos, sino ligados a otros morfemas para tener significado. Ejemplos: Guasazapa, espaldón o espalda ancha. Chukchazapa, pelón o de abundante cabello. Umazapa, cabezón o de cabeza muy grande. Chaquizapa, patón o de pies muy grandes. Ringrizapa, orejón o de orejas grandes. Ñauizapa, ojón o de ojos muy grandes. Como se puede observar, la partícula zapa no significa nada si no va ligado a otro morfema, lo que no sucede con guasa, uma, ringri, etc., que pueden aparecer solos. Estos morfemas ligados son más conocidos como sufijos. Por otro lado, en una oración del idioma quechua puede haber 2, 3 o más sufijos ligados al morfema libre. Ejemplos: uywa, animal. Uywa kunaman. Uywa, raíz. Kunaman, sufijos a los animales. Uywa kunamanraj. Kunamanraj, sufijos a los animales primero. Unidades gramaticales del idioma quechua. Raíz. Se llama así a algunos morfemas que no llevan sufijos, son más numerosos y tienen por lo general mayor número de fonemas. Ejemplos: huasi, casa. Huara, pantalón. Chucu, sombrero. Guagua, bebe o bebé. Tema es una raíz despojada de sufijo flexivos o que lleva sufijos de derivación.
Ejemplos: kallpay, correr, paway, volar, puñuy, dormir, haway, mirar, ripuy, irse, wajay, llorar, hamuy, venir, llamkay, trabajar, puri, caminar, puklay, jugar, turiyay, fastidiar, puri, caminar, suay, robar, sipi, matar, chujay, lanzar o botar, munay, querer. Palabra es el morfema que puede usarse independientemente. En el quechua constituye la raíz simple. Ejemplos: sonjo, corazón, sacha, árbol, chullu, gorra, warma, niño, kallpa, fuerza, urumi, piedra, huaita, flor, jaja, peña, hualpa, gallina, uruntu, huevo, yaku, agua, misi, gato, uruna, persona, alju, perro, sapi, raíz, rapi, hoja, ñan, camino, uray, abajo, machu, viejo, laija, brujo. La palabra también puede consistir en una raíz con sufijos derivativos o flexivos. Ejemplos: Puno tam richkani, me voy a Puno. Llaqtaykipim takimusaq, cantaré en tu pueblo. Kimsaykum hamuniku, venimos los tres. Ñawichaykiraykum hamuni, solo por tus ojitos vengo. Oración es una unidad sintácticamente independiente y podemos distinguir dos tipos, simple y compuesto.
Oración simple, cuando tiene un solo verbo. Ejemplos. Mamá y tú son verbo. Mi mamá baila. Anacha yakuman rin verbo. Anita va por agua. Antonio anachata kuyan verbo. Antonio quiere a Anita. Taytay wahan verbo. Mi papá llora. Oración compuesta. Una oración es compuesta cuando lleva más de un verbo. Ejemplos. Mamay takispa tusun. Takispa y tuson verbos. Mi mamá baila cantando. Anacha ripuita munan. Ripuita munan verbos. Anita quiere irse. Antonio anachawan kasarakuita munan. Kasarakui munan verbos. Antonio quiere casarse con Anita. Taytay wajastin ripukun. Wajastin ripukun verbos. Mi papá se fue llorando. Importante, en el idioma quechua, en la construcción de las oraciones se siguen el orden del sujeto, objeto, verbo.